Bueno, esta semana nos hemos impactado con los casos de violencia, ya no solamente en un colegio, sino que en varios. El último fue en el Colegio Las Tarrias, en la comuna de Providencia, donde un alumno terminó quemado aparentemente con una bomba Molotov. Queremos profundizar en lo que está pasando, lo que viene, cómo enfrentarlo además, y para eso nos acompaña aquí en el estudio Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, desde el magisterio, ¿cómo están observando esta irrupción nuevamente de la violencia? Muchos creían que había quedado en el olvido, pero hemos tenido casos esta semana del IMBA y hoy día del Las Tarrias nuevamente con aparentemente alumnos involucrados. Sí, bueno, nosotros nunca supusimos que hubiera quedado en el olvido. Nosotros cotidianamente estamos enfrentados a distintas situaciones de violencia en los colegios, no solo en estos emblemáticos, como se les llama, que son casos más mediáticos. Hay bastante violencia en las escuelas y colegios por todo Chile, lamentablemente. La violencia ha entrado en las escuelas. Esta faceta de los liceos emblemáticos que tiene cierto perfil un poco distinto, pero en muchos colegios de Chile hay bastante violencia hoy día en las escuelas y eso nos tiene muy preocupados. Pero había bajado, afectado. Mario. O sea, esto de que estemos permanentemente nosotros en las noticias mirando lo que pasa en la comuna de Santiago, en la comuna de Providencia, hace bastantes meses que no lo teníamos, como hemos estado esta semana enfrentados a la policía, a los que salen y entran de los colegios, a los overoles que volvieron. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este agosto del 2025? Agregaría Ñuñoa, también hubo serios incidentes en el Liceo 7. Sí, efectivamente hay una acción que pareciera, visto desde afuera o a la luz de los hechos, pareciera media concertada, porque se dio con cierta simultaneidad en distintos colegios. Y es una violencia bastante irracional, que no tiene mucha lógica, porque uno no observa ahí. Yo he conversado con los colegas de esos colegios si acaso hay un petitorio, si acaso hay una motivación, digamos, que los pueda llevar a esto, y la verdad que no hay mucha explicación. Y yo hago siempre la separación con el movimiento estudiantil legítimo, que a veces se moviliza, que levanta sus demandas, que son dirigentes que dan la cara, no están con su cara tapada ni bajo un disfraz, digamos, o alguna forma de ocultar su identidad. Y hay que diferenciar, y a mí me parece muy importante diferenciar una cosa de la otra. Estos grupos son grupos muy pequeños, muy violentos, muy agresivos contra su propia comunidad, contra compañeros, contra profesores, contra... ¿Pero son alumnos de los colegios? ¿Qué cree usted? En algunos casos puede ser que sean alumnos y algunos, digamos, se ha logrado identificar que son alumnos, pero también uno siempre tiene la impresión, y es lo que yo converso con mis colegas, que hay gente externa al colegio y en algunos casos incluso adultos. Ya, a los colegios, porque hoy día el alcalde Belolio de Providencia decía que son grupos externos, la frase exacta, grupos anarcos de ultraizquierda, decía él. Ese es el rótulo que les puso. ¿Usted coincide con esa apreciación? No sé qué antecedentes tiene él para ubicarlos en esa identidad. Yo creo que son grupos que no responden a una identidad política muy clara. No, son grupos más bien reactivos, con una violencia, insisto, muy dura, muy sin sentido, porque, repito, uno ve de repente un petitorio, puede compartirlo o no, de repente puede pensar que son peticiones que están fuera de lugar, o sí, son coincidentes, pero uno ve que por lo menos hay una cierta lógica, digamos, en esa actuación de grupos estudiantiles. Pero en estos grupos la verdad que no se ve esa lógica. Uno no entiende o no se logra entender qué es lo que buscan exactamente y no se ve un propósito claro, sino más bien es una cosa como reactiva, como muy antisistémica, pero un poco anti todo, anti-autoridad, anti-docentes, anti-normas. Y por supuesto que llegan a situaciones extremas. Lo que ocurrió el año pasado en el IMBA fue horroroso. Tremendo. Horroroso, tremendo, y todo esto ya estamos choqueados. Más de 30 alumnos quemados. Todavía esa comunidad no se recupera, yo diría, plenamente de eso que pasó. Y lo mismo ahora, o sea, atacar a un profesor rociándolo con combustible, o este alumno ahora que sale, o esta persona, no sabemos si es un alumno, porque además creo que no se le logró identificar, que se quemó. Imagínense lo terrible que puede llegar a ocurrir. Ojalá no ocurra, pero en algún momento puede morir alguna persona producto de esta circunstancia. Entonces, es una violencia bien irracional y bien sin sentido. Ya, Mario, pero si usted también los identifica como que eventualmente puede ser gente externa, a lo mejor alumnos de otros colegios, a lo mejor del mismo, a lo mejor adultos, eso es lo que tiene que investigarse obviamente. ¿Quién les abre la puerta a los colegios? Porque finalmente estas cosas no pasan en la calle. Cuando llega la policía finalmente se refugian adentro de los colegios. Alguien hace cobertura, alguien abre la puerta, alguien presta ropa, como decimos los chilenos. Mire, hay ciertos colegios donde no es tan difícil entrar porque son muy grandes, porque no hay un control absoluto de todos los accesos, se saltan muros a veces. No es necesariamente que alguien viene y abre la puerta en un momento determinado y estas personas entran.
A veces pudiera ser que se tratara de alumnos que están ahí, o que sean del mismo colegio, de repente puede ser que haya personas que se infiltran durante el ingreso y que no necesariamente son alumnos, pero ingresan, porque recordemos que son colegios de ingresos masivos. No sé, el Instituto Nacional estamos hablando de miles de estudiantes y así con cada colegio. Entonces no es tan fácil ese control de acceso y a mí no me parece que sea necesariamente que alguien viene y le abre la puerta y le dicen ya cabros pasen ahora, sino que hay distintas maneras de burlar los controles de los colegios, que además no son controles carcelarios, pues un colegio tiene un sistema de ingreso, digamos, que más o menos cualquiera conoce o sabe cómo es, que no es de un control tan riguroso y tan estricto. Mario, y usted que conoce bien el sistema educativo como profe de educación física, además en varios colegios, hoy día como dirigente ahí en el magisterio, ¿por qué no le hemos podido poner coto a esto? ¿Por qué no podemos terminar con este problema y volvemos otra vez a hablar de los overoles, del fuego, de las molotov? Esto ya han pasado varios gobiernos, varios sostenedores y todo, y no hay caso. ¿Por qué nadie se la puede? Porque es un problema complejo, un problema difícil, que además yo creo que es una sociedad que ha ido aumentando la violencia, ha ido aumentando ciertas expresiones bastante irracionales que uno... Hoy día estamos hablando de los colegios, pero uno lo puede ver en los estadios de fútbol, lo puede ver en las fiestas, lo puede ver en la calle. La sociedad hoy día está cayendo en unas situaciones de agresividad muy rápida, muy fácil, muy por cualquier cosa se responde inmediatamente. Y este problema, que efectivamente, como usted dice, yo diría que ya estamos hablando de incluso más de una década, porque los overoles blancos aparecen por ahí por el 2015, era alcalde Alessandri. Ya han habido distintos anuncios de mano dura, de que vamos a terminar con esto, que vamos a sacar las manzanas podridas, sobre todo cuando son candidatos. Yo vi ahora candidatos y candidatas, ¿no es cierto?, también dando soluciones como que fuera muy fácil, como que si ellos son electos o electas, rápidamente este problema se va a solucionar. Y la práctica demuestra que no es así, porque es un problema complejo. Porque no son grupos fáciles de controlar, no son grupos fáciles de identificar, porque además las comunidades escolares, Davor, no somos gente preparada para hacer investigaciones de tipo policial, claro, o labores que le corresponde a otros entes externos. Los profesores nos formamos, nos preparamos para educar, para enseñar en una sala de clase una determinada materia. En mi caso, deporte, educación física, profesor de historia, matemática. No estamos preparados para ejercer funciones que le correspondería a una fiscalía, a un juez, a una policía. Y por lo tanto no son problemas fáciles de solucionar. Y a la vista está que aquellos que han llegado con la promesa de resolver el problema rápidamente, solo con mano dura y con sanciones, las sanciones deben existir. Sí, por supuesto, cuando hay delitos o cuando hay faltas graves, debe haber sanciones, porque la impunidad también es muy negativa y genera un efecto muy malo. Pero no únicamente suponer, es un error suponer que únicamente con sanciones usted va a resolver un problema tan complejo. Ya, Mario, ¿y qué hacer en el corto plazo? Porque usted decía, claro, el problema es estructural, se arrastra hace más de una década, probablemente también la salida de todo esto va a ser de largo plazo, pero ¿qué hacemos para que un papá que hoy día nos está mirando y que tiene a su hijo que va a alguno de estos colegios que se llaman emblemáticos, donde hay mayores problemas de este tipo, tenga confianza de mandar a sus chicos el día lunes? ¿Qué hacemos para prevenir? Hay que empezar a colocar, no sé, detectores de metales, revisar las mochilas. ¿Qué es lo que le gustaría a usted? ¿Qué es lo que cree que es la receta para prevenir, para darle certeza que el que está en el segundo semestre termine el año? Mire, los detectores de metales aparece como una... Lo hemos conversado otras veces, sí. Mire, yo la verdad ni la experiencia de otros países, nosotros hemos estudiado si es que acaso ha resultado en venir a solucionar problemas en otros países, y la verdad es que no parece ser una solución, es más efectista que efectiva. Ya, y revisar le voy a poner un ejemplo. Revisar la mochila, para evitar que alguien entre con una botella que se transforma en molotov después. Sí, pero le iba a poner un ejemplo. En un caso que no es de este mismo perfil, pero que fue muy grave, que fue unos alumnos baleados en un liceo en San Pedro de la Paz, en el sur. Si hubiera habido detector de metales y hubiera habido revisión de mochila, esa situación no se habría evitado, porque esas personas saltaron unos muros y fueron y balearon a los estudiantes que estaban dentro del colegio. Ya, y las de hoy día, de las tardes. Si hubiera habido revisión de mochila, a lo mejor se habría pesquisado que había una botella y benzina. Lo más probable es que esos elementos no hubieran entrado por la puerta donde había control. Entonces, son cuestiones que yo no descarto que en determinado momento se puedan usar, sobre todo si a las comunidades las tranquiliza y les da cierto alivio frente a la angustia que sienten frente a estos problemas de violencia. Pero no creo que vayan a ser una solución. No creo que vayan a resolver el problema de fondo, porque le insisto, y le puse un ejemplo bien concreto, en donde ni el detector de metales ni la revisión de mochila hubiera resultado. Entonces, son cuestiones más efectistas que a veces parecen más bien en estas soluciones, comillas, fáciles que algunos presentan y que no son tan fáciles. Si hubiera sido tan simple como revisar mochila y se acabó el problema,
el problema ya se habría acabado hace varios años. Po. Ya, pero ¿cuántas decisiones hay que tomar las tienen que tomar las autoridades y cuántas las No, comunidades? yo creo- Porque a lo mejor a las comunidades, como usted dice, le hace sentido que le revisen la mochila, no tiene ni un problema en que le revisen la mochila, pero le molesta a las autoridades que se revisten las mochilas. Pero al que está ahí, al usuario, no le molesta. Por eso, son decisiones que más bien tienen que tomar las comunidades, pero las comunidades yo creo que son más inteligentes de lo que a veces presentan algunas autoridades o algunas figuras públicas, y yo creo que tienen muy claro que ciertas soluciones que aparecen fáciles, que son más efectistas que efectivas, en la práctica no son tan solución como se parece ofrecer mediáticamente, comunicacionalmente o levantando una cuña. Aquí hemos escuchado frases del tipo: vamos a separar las manzanas podridas, vamos a cerrar el Instituto Nacional, vamos a aplicar mano dura, vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, esto vamos a llegar hasta la última etapa, y finalmente el problema sigue exactamente igual. Entonces, más que retórica y más que medidas efectistas, aquí yo le diría cuál es un camino que a mí me parece importante. Escuchar a las comunidades, empoderar a las comunidades y con eso empezar a aislar a los grupos estos extremos, porque cuando usted tiene demandas que son reales, cuando usted tiene problemas que son reales, que se acumulan por décadas, colegios como el Instituto Nacional, el INBA o el Lastarria tienen efectivamente problemas de infraestructura, problemas de falta de recursos, problemas sociales entre sus estudiantes que no han sido atendidos debidamente, y eso va generando también un caldo de cultivo que no es bueno. Entonces, a estos grupos extremos, irracionales, de una violencia absurda muchas veces, hay que irlos aislando. ¿Cómo? Escuchando a las comunidades y haciendo partícipes a las comunidades y empoderando a esas comunidades. Ya, y viendo la magnitud del problema, ¿por qué a veces vemos que hay reticencia, por ejemplo, para aplicar las leyes que ya existen, como por ejemplo aula segura? ¿Por qué hay tantas visiones sobre esas dos palabras, aula segura, que es una ley finalmente? Es que aula segura, si finalmente vuelve a ser una cuestión efectista. Si aula segura lo único que hizo fue ordenar cuestiones que existían en la normativa y presentarlo como si hubiese sido una gran solución, y no lo fue. Aula segura finalmente lo único que hizo fue, insisto, ordenar y darle determinados protocolos a medidas disciplinarias que ya existían dentro de la normativa educacional. Entonces, hemos tenido mucho durante este tiempo, y qué bueno que puso ese ejemplo, medidas que han sido más efectistas que reales. El aula segura fue una cuestión únicamente comunicacional. En términos prácticos no significó ninguna... No ataja casos como el de Lastarria, como el del INBA, dice usted. No ataja casos, o sea, no permite que, no impide que se produzcan casos como esos, ¿Ya? Y además es una normativa que existía y solamente se le ordenó una determinada forma y se le dio un nombre comunicacional que fue aula segura. ¿Ya? Porque expulsión de estudiantes, suspensión de estudiantes, sanciones a estudiantes siempre habían existido. Lo que pasa es que, digamos, en un momento determinado, esto fue con la ministra Cubillo, me acuerdo que está la señora Marcela Cubillo de ministra y tuvo ese carácter que le digo. Y en cambio, leyes que se podrían ser mucho más efectivas, como una ley de convivencia que está en el Congreso durmiendo hace rato. Nos reunimos hace un par de días con el presidente del Senado para decirle: presidente, apure por favor este proyecto que está a largo tiempo, que ahí duerme, que se le han puesto trabas, en circunstancias que es una ley absolutamente necesaria porque va a entregar algunas herramientas que hoy día no existen. Ya. Va a entregar obligaciones a los empleadores de otorgar mucho más protección, porque el tema de la violencia en los colegios no es solo esta violencia más espectacular de la bomba Molotov. Hay violencia, hay alumnos que se acuchillan, hay peleas tremendas que dejan alumnos con conmoción, hay agresiones a docentes que son muy, muy graves, hay citaciones a apoderados de distintos estudiantes para resolver problemas y terminan los apoderados peleando y agarrándose a golpes. Entonces hay un problema serio de convivencia y de violencia en las escuelas, que es la violencia que está en la sociedad y que llega a las escuelas. No vamos a decir que una ley lo va a resolver eso mágicamente, pero sí podemos decir que una ley que va a entregar ciertas herramientas que hoy día no existen sí debería apurarse, porque este tema está siendo hoy día probablemente el más grave que está ocurriendo en el sistema escolar. Ya, Mario, déjeme preguntarle nuevamente de la puerta para adentro del colegio, porque lo que vemos, claro, lo que hemos visto de las Molotov muchas veces de la puerta para afuera, pero de la puerta para adentro, quiero preguntarle por los profesores que están en estos contextos de violencia en el día a día, con alumnos que son agresivos muchas veces, también apoderados, con esto que vemos que se transforma en fuego y en Molotov. ¿Hay capacidad de un profesor hoy día de cambiarse de colegio fácilmente si es que ya no puede más y también tiene miedo, que es normal? No es tan fácil cambiarse de colegio. No se puede cambiar. No es tan automático, tiene que haber toda una tramitación, el empleador tiene que aprobarlo, tiene que haber cupo en el otro colegio. Pero si hay contexto de violencia, si alguien ha sido amenazado, si el profesor de Limba fue rociado con benzina, ¿ese señor usted cree que va a volver el lunes a trabajar con la misma tranquilidad que estaba hace una semana? Bueno, en ese ejemplo el profesor volvió en la tarde misma a trabajar porque tenía una actitud tal vez... Claro, pero no todos los seres humanos son iguales. Pero no todos los seres humanos somos iguales. ¿Alguien puede quedar paralizado para toda la vida? No, efectivamente no, y hemos tenido casos de agresiones muy duras
con docentes que efectivamente después les resulta muy, muy difícil, sobre todo además pensando en un gremio que la mayoría son mujeres, Sí. y que resulta muy cobarde cuando a veces hombres las han atacado, apoderado o en fin, amenazado. Entonces sí, es verdad lo que usted dice, y una de las cosas que esa ley que estoy diciendo, la ley de convivencia escolar, que nosotros queremos que se apruebe, justamente entrega mayores medidas de protección a las víctimas. Y como los docentes muchas veces somos víctimas de estas situaciones de agresiones o de situaciones de alto estrés, o lo que vivieron la comunidad de Limba el año pasado en esa tragedia de 30 y tantos estudiantes, fueron los colegas profesores los que salvaron vidas. Sí. Porque si hubiese esperado la llegada de los vehículos de emergencia, a lo mejor muchos habrían muerto en el lugar, y lo que hicieron mis colegas fue tomar a los estudiantes quemados, algunos en situación con quemaduras muy extremas, los subieron a sus vehículos personales y se los llevaron a la urgencia y salvaron esas vidas. Sí. O sea, situaciones de ese estrés y de esa... Colegas, me le voy a decir cosas terribles, colegas que me decían, después tuve que limpiar piel de mi auto. Ese colega queda con una conmoción para toda la emocional vida, que es para toda la vida. Ya. Entonces usted tiene razón, y efectivamente sobre eso hay mucho pendiente de entregar mejores condiciones, y aquí en las mutuales de seguridad y todos estos organismos encargados de la salud laboral no han dado el ancho tampoco, porque muchas veces al docente prácticamente le hacen una atención muy superficial, inmediatamente quieren que vuelva a trabajar como si no hubiera pasado nada. Yeah. Y eso obviamente son temas que a nosotros nos preocupan, y estamos empujando porque eso se vaya corrigiendo y mejorando. Yeah. ¿Los profesores están más seguros cuando están hoy día bajo el manto y bajo el sostenedor de un alcalde de un municipio, o los que han sido traspasados a los SLEP son profesores que hoy día están más seguros? No, es más o menos parecido. Es lo mismo. Las situaciones de violencia se producen tanto en una gestión municipal como en una gestión... Depende más de los colegios y las comunas, me dice usted. Depende más del contexto, de las situaciones del tipo colegio. Además, esto ya no es... Hasta un tiempo se pensaba que podía ser esto más recurrente en colegios de contextos sociales más complejos, y no es así. Esto ya se está viendo en todos lados, se está viendo en escuelas rurales, se está viendo en comunidades pequeñas. La violencia se ha transversalizado lamentablemente a nivel del sistema escolar. Y hoy día prácticamente por todos lados y por todas las regiones del país usted encuentra noticias lamentables de situaciones de violencia y algunas muy duras. Ya. En el corto plazo, esta semana, ¿qué podemos hacer para que no sigan los profesores estando a cargo de la seguridad? Porque este profesor que intentaron quemar de Limba era profesor, no me acuerdo de qué materia, pero estaba como de suerte de carabineros, el encargado de la seguridad interna. No, ahí había un error. ¿Eso se dijo? Sí, lo que pasa es que el profesor era presidente del comité paritario. Ya. Que es una cosa distinta, tiene que ver con la seguridad. ¿Pero no hay profesor encargado de la seguridad? No, era del comité paritario. Esa es la información que me entregaron a mí mis colegas del INBA. Ya. Pero bueno que lo aclaren. Sí, pero independiente de eso, hay funciones que tienen que ver con convivencia escolar, que de alguna manera tienen que ver con la disciplina, el orden, la convivencia. Pero ninguno de nosotros, ninguna de las funciones docentes establecidas en la normativa educacional tiene una función de tipo policial, porque no es nuestra tarea, no nos corresponde. Y por lo tanto hay situaciones como esta, como lanzamiento de bombas molotov o cosas de ese tipo, que superan con creces lo que es una contingencia escolar, y que por lo tanto todas las instancias propias del ordenamiento escolar o del sistema escolar quedan absolutamente sobrepasadas. A pesar de ello, y eso lo ha pasado en el INBA y eso ha pasado en el Instituto Nacional, mis colegas se organizan, y la comunidad escolar y la comunidad docente y los trabajadores y trabajadoras se organizan para intentar enfrentar de mejor manera estas situaciones. Y han logrado cierto efecto. De hecho, habíamos tenido un tiempo donde habían disminuido bastante estas situaciones. Esta semana como que volvió a irrumpir, pero han sido menos los involucrados en los incidentes, han tenido menos apoyo de otros estudiantes. Por lo tanto, no digo que se esté mejorando, porque a la vista de los hechos, sí, obviamente siguen ocurriendo cuestiones muy graves, pero el esfuerzo que están haciendo por enfrentar de mejor manera estas situaciones y lograr que vaya bajando, se está haciendo por parte del profesorado de estos colegios. ¿Ve a la Fiscalía con la capacidad de investigar estos ataques a profesores, estas cosas que debería pasan tener la capacidad, pues debería tenerla, pero llevamos todos estos años en donde estos hechos pasan y después no ocurre mucho, que hay una natural desconfianza frente a estas situaciones, porque, le insisto, los anuncios, esa frase yo creo que usted la escuchó mucho, ¿no es cierto? Ha escuchado mucho. Investigaremos hasta las últimas consecuencias, aquí no... las querellas. Las querellas contra quienes resulten responsables y después resulta que nadie es responsable. Son frases que cansan un poco porque se repiten reiterativamente y después en la práctica pasa, si en un par de días o 3 días no hay incidente, la noticia pasó, el foco va a otro lado.
y todo vuelve a una, comillas, normalidad, pero nada se investiga a fondo, nada se resuelve y estos hechos vuelven a reaparecer. ¿Era esperable que esto se incremente, sobre todo en este semestre que tenemos elecciones presidenciales, en que el país está inevitablemente con posiciones, con polarizaciones en torno a diversos candidatos? Ojalá que no fuera así, pero parece que influye. Y además yo diría que el ejemplo que de alguna manera dan los liderazgos tampoco es muy incentivador, digamos, porque cuando uno los ve descalificarse, pelear del modo que se pelea, la poca posibilidad de acuerdos, la poca posibilidad de consensos como país, a nivel de élite tampoco hay muy buenos ejemplos de comportamientos adecuados y tal vez eso también en alguna medida influye. Ya, o sea, las cuñas que le llamamos nosotros, Exacto. las peleas, las cuitas. Exacto, Sí. porque además es lo noticioso. Mire, en estos mismos colegios pasan cosas muy interesantes también. Logros deportivos, logros en academias de matemáticas, logros en investigación científica, hay proyectos en esos mismos colegios que son noticiosos por estos hechos. Nunca son noticias cuando hacen cosas muy buenas y las hacen. Y siguen ocurriendo cosas muy buenas en esos colegios. A pesar de todas estas adversidades, siguen habiendo estudiantes que tienen logros importantes, profesores que sacan adelante a sus estudiantes, pero eso nunca es noticia, o raramente es noticia. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, muchas gracias por estar acá y ojalá que no tengamos más incidentes. Pues. Ojalá que Dios vengamos lo un quiera. día a hablar de las buenas cosas de la educación. Gracias, Mario, un gusto verlo, que le vaya muy bien. Gracias por la invitación.